Escuchamos algo muy interesante en la escuela sabática, ¿verdad? Y escuchamos cómo el propósito del Señor es que reflejemos su carácter, ¿verdad? Reflejemos el carácter de Dios que ha sido manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero fijaros, para reflejar, ¿qué hay que hacer? Es muy interesante que la Biblia utilice ese verbo reflejar, ¿verdad? Cuando un espejo refleja a uno de nosotros es porque el espejo mira a quien va a ser reflejado, ¿verdad? De la misma manera, Dios propone un medio para que podamos reflejar su carácter y es que le podamos mirar a Él, le miremos a Él. Solo así podremos reflejar su carácter. Solo contemplando la realidad de Cristo podremos reflejar lo que Él es. No hay otro medio, no hay otra cosa que el cielo haya eh, propuesto, haya preparado para esto. Y es el propósito de hoy que podamos contemplar un poco más lo que es Jesucristo manifestado en lo que hizo por nosotros. A modo de introducción de lo que os quiero hablar hoy, he traído un vídeo con música que va a poner en un momento, ahora cuando le diga Baldwin. Es una música representada. Está en un idioma que es posiblemente extraño para la mayoría de nosotros, desde luego para mí. ¿Alguien de aquí entiende la lengua alemana? No. Bueno, pues entonces da igual. Lo que os pido es que os fijéis bien en lo que se está representando y luego os comentaré algo de eso y nos servirá de introducción para el tema de hoy. Así que cuando quieras, Baldwin. Bueno, ¿alguien reconoce qué música es esta? Bien. ¿Y alguien reconoce qué ópera es? Bueno, ¿quién? ¿Perdón? Bueno, esta ópera es una ópera de Richard Wagner que se llama Tannhäuser. Os cuento por qué he puesto esto y particularmente este fragmento. Os cuento brevemente la sinopsis. Tannhäuser es una persona, es el protagonista de la ópera, que en un momento dado es reconocido porque él confiesa como un gran pecador. Él ha cometido unos pecados muy importantes, particularmente en el terreno de la lujuria. Entonces él es invitado por toda la congregación en la que está a peregrinar a Roma y pedirle perdón por sus pecados personalmente al Papa. Entonces él va allí a Roma, parece que se acopla un poco el sonido. Él va a Roma y al volver él cuenta que el Papa le ha dicho que
no hay perdón para pecados tan importantes. Se lo ha dicho de una manera tan categórica que el Papa le ha dicho que antes que sus pecados puedan ser perdonados, su báculo, el báculo papal, reverdecerá. ¿De acuerdo? Entonces, él ha contado esta historia y él está ya desfalleciendo. Y ahí veis que aparece el cuerpo de una mujer que es Elizabeth, que es su prometida, que aparece como ya muerta porque en la ópera lo que se nos cuenta es que ella ha dado en redención la vida por Tannhäuser, a pesar de que ella era la principal damnificada. Y en ese momento aparece, le llevan al otro coprotagonista el báculo papal reverdecido, como muestra de que los pecados han sido perdonados. Este es un tema muy habitual en las óperas de Wagner y en otras muchas manifestaciones artísticas. Wagner lo llamaba la redención por el amor. Es una persona, por amor, Elizabeth, da su vida en redención por el pecador y salva su vida. Bueno, es una historia muy bonita y muy interesante, pero todos sabemos que esto no es posible, ¿verdad? Solo hay uno que podía hacer eso, ¿verdad? Solo hay uno que podía dar la redención, su vida en redención por los pecados, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? Eh, Como os decía, el mundo está intentando mostrar este tema con todo tipo de manifestaciones, eh, dibujando la hipotética realidad de que un ser humano puede dar la vida en redención por otro. Pero esto no es posible. Solo Cristo lo puede hacer. Ahora, esto hecho a título de introducción, lo que sería importante que nos preguntásemos es ¿por qué Cristo sí puede hacer esto? Porque convendréis conmigo que aquí en esta tierra, si cualquiera de nosotros, imaginaros los que sois padres, en un momento dado fuereis a un juzgado a proponer conmutar la pena de vuestro hijo por la vuestra por amor, ese juzgado no lo admitiría, ¿verdad? Es inadmisible, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo puede hacer esto? ¿Cómo es que Cristo realmente puede dar su vida en redención por los pecados? Porque hay una cosa que nos tenemos que plantear. Si hubiese algún tipo de fallo en esta redención por la muerte de Cristo en la cruz, el primero en levantar la cruz, en levantar la mano y protestar sería ¿quién? Sería Satanás, diciendo, no, no, eso es un fraude legal. El que ha pecado es el que tiene que pagar con su vida. No hay posible conmutación de pena. ¿Cómo es que Cristo realmente puede realmente dar su vida por nosotros? Y eso es lo que me gustaría que hoy pudiésemos ver a la luz de las Escrituras. Para entender, para entender eso, lo primero que deberíamos ver en las Escrituras es un tipo muy particular de identificación que establecen las Escrituras entre dos personas que participan en una relación de filiación, en una relación entre padre e hijo o entre ascendiente o descendiente. Lo voy a empezar explicando con un ejemplo. Si recordáis, en Génesis 22:18, justo después de que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios, Dios se manifiesta a Abraham y ¿recordáis lo que le dice? Le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa simiente nos aclara Gálatas 3:16 que se refiere a quién? Se refiere a Cristo. Gálatas 3:16 nos aclara que esa simiente no se refiere a toda la descendencia en general de Abraham, se refiere a uno concreto, a Cristo. Le está diciendo que en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, esto Dios se lo dijo a Abraham en alguna ocasión más. De hecho, si vamos un poco más atrás, en Génesis 12:3, la primera vez que le formula esta promesa, se lo dice con una leve alteración de las palabras. Lo que le dice es, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fijaros que en Génesis 22:18 lo que le dice es, en tu simiente, en Cristo. Y en Génesis 2:3 le dice, en ti, en Abraham. ¿Es que lo que le está diciendo Cristo es diferente? Perdón, lo que le está diciendo Dios es diferente. ¿Es que ha cambiado la promesa? No, realmente es la misma. En Génesis 12:3 le está diciendo lo mismo, asumiendo que
Cristo, su descendencia, su simiente, está, por así decirlo, contenida en Abraham. De esta manera, como os decía, Dios hace una identificación prácticamente total entre el ascendiente Abraham y el descendiente Jesucristo. Vamos a ver algún ejemplo más de esto porque es fundamental para entender lo que os estaba comentando, el por qué el sacrificio de Cristo realmente sí que cuenta para nosotros como si nosotros hubiésemos muerto. Vamos a Hechos, el capítulo 2, y ahí a partir del versículo 29 dice esto, está hablando el apóstol Pedro, justo después del Pentecostés, allí a la puerta del templo y dice lo siguiente. A partir del versículo 29 dice, hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Dice a continuación, versículo 30, siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, ese es Cristo, dice, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Y aquí pone dos puntos y dice a continuación, que no fue abandonado en el Hades, en el sepulcro, ni su cuerpo vio corrupción. Así que Pedro está recordando que David había anticipado que Cristo, en el momento de bajar al sepulcro, no vería corrupción. Cristo efectivamente estuvo allí en el sepulcro desde el atardecer del viernes hasta su resurrección el domingo por la mañana en el sepulcro y no vio corrupción. Y Pedro está recordando que todo esto lo anticipó David. Ahora sí, vamos al sitio donde lo recordó, donde lo anticipó David. Está en el Salmo 16, en el versículo 10, pero aquí también, en el propio capítulo 2 de 8, lo cuenta antes. Vamos a ver cómo lo cuenta él. En el versículo 27, que es el equivalente, es la copia de Salmos 16, 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fijaos que Hechos 2 del 29 al 31 nos han dicho que David anticipó que Cristo no vería corrupción en el sepulcro. Pero el texto en el que lo anticipa, David lo dice en primera persona, lo dice como hablando de sí mismo, aun cuando el texto nos dice que está hablando de Cristo. Fijaos, para hablar de la realidad de su simiente, de alguien que vendría en su descendencia, él habla en primera persona de sí mismo. Algo parecido a lo que pasaba con la promesa de Dios a Abraham. Le dice en tu simiente, pero anteriormente le ha dicho en ti. Para Dios es la misma cosa, es equivalente. Vamos a ver el último ejemplo de esto. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde la Biblia, en el Antiguo Testamento, para referirse de Jesucristo, nombra directamente a David. Recuerdo, por ejemplo, Oseas 3:5. Hay muchos más. No vamos a leer ese, pero vamos a ver un ejemplo donde esta especial identificación entre dos personas que participan en una relación filial, de filiación, es muy evidente. Y en este caso, vamos a ver que la Biblia nos dice algo muy, muy interesante. Está en Hebreos, el capítulo 7 y los versículos 9 y 10. Fijaos lo que nos dice. Dice, ¿y qué decirlo así? Perdón, y por decirlo así, en la persona de Abraham, el ascendiente, también Leví, el descendiente, su bisnieto, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que el texto nos está diciendo, en un momento dado, Melquisedec le sale al encuentro de Abraham. Y dice que, por así decirlo, Leví, su bisnieto, que no había nacido ni mucho menos, es más, no había nacido ni el hijo de Abraham, Isaac, por así decirlo, estaba en él. Y de alguna manera, por así decirlo, le dio también los diezmos a Melquisedec. Habiéndoselos dado Abraham, se los dio también Leví. Esto es algo que puede sonar raro, ¿verdad? Para nuestra mente humana con el conocimiento que tenemos, pero la Biblia nos dice que es así. Nos dice que es así. En la acción de Abraham, actuando estaba también su descendencia, Leví. ¿De acuerdo? Así que concluimos aquí esta primera parte sobre esta relación, esta identificación especial que establece la Biblia entre personas que participan en una relación de filiación.
Quedaos con esto en la mente, pero vamos a ver otra cosa. Vamos ahora a Hechos, el capítulo 17. El capítulo 17 es cuando Pablo está allí en el Areópago. Está allí en Grecia, en Atenas, en el Areópago. Está, por cierto, y esto es importante, está rodeado de qué? De paganos, ¿verdad? De hecho, él está en algún momento dado en el capítulo, él dice que se enardecía su corazón viendo todas esas cosas que hacían allí, esas adoraciones paganas que hacían, ¿verdad? Pues allí en medio de todo esto, Pablo, hablando a la audiencia del Areópago, dice esto: de uno solo ha hecho toda raza de los hombres. Está hablando de Dios. De uno solo ha hecho toda la raza de los hombres. Fijaos que dice toda la raza de los hombres. Está hablando toda la raza de los hombres, todos los hombres. Hechos 17, 26. Dice, para que también sobre toda la faz de la tierra, Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Saltamos ahora al versículo 28 y dice, porque en Él vivimos, se está refiriendo a Dios, vivimos en Él, vivimos en Dios. Dios es el que sostiene nuestras vidas, vivimos en Él. Nos movemos y somos, como también han dicho algunos de vuestros poetas, está hablando de los poetas griegos, paganos, dice, porque también somos linaje de él, de Dios. Así que ahí dice Pablo que somos linaje de Dios. Ahora, repito una vez más, aquí no se está refiriendo a los cristianos, no se está refiriendo a los que creen en la sangre de Cristo, está hablando a toda la raza de los hombres. Y prueba de ello es que está hablando a paganos, a la gente que estaba en el Areópago y a ellos los incluye como linaje de Dios. Y a continuación en el versículo 29 redunda en esto y dice, somos pues linaje de Dios. Perdón, siendo pues linaje de Dios, perdonad que mi presbicia va más y ni con gafas a veces veo bien. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, etcétera, etcétera. Pero les recuerdo una vez, siendo pues linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Todos los hombres, todos los seres humanos que estamos y hemos estado sobre la faz de la tierra, somos linaje de Dios. Vamos a ver esta idea en otro texto donde se muestra muy claramente. Y es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Lucas, el evangelista en un momento dado empieza a contar la genealogía inversa de Jesús. Empieza en Jesús, dice hijo de José, hijo de tal, y llega hasta el principio de la genealogía en el versículo 38, Lucas 3:38, y ahí dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, hijo de Dios, ¿verdad? Dios fue el creador, creó a un primer hombre, Adán, creó a su esposa Eva, y a partir de ahí, por reproducción, vino todo el linaje de los hombres. Pero el texto nos dice que el linaje, en última instancia, se remonta no ya a Adán, sino a Dios, puesto que Adán se lo presenta como no solo creación de Dios, sino como hijo de Dios, como hijo de Dios. Ahora, nuestra genealogía inversa, nuestro árbol genealógico, el de cualquiera de nosotros, acabaría así igualmente. Si nosotros empezáramos a hacer nuestro árbol genealógico, diría Ramiro, hijo de, ¿cómo se llamara tu padre, tu abuelo? Iría remontando y en un momento dado llegaría y diría, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, hijo de Dios. Dios que aparece ahí no solo como aparece no solo como creador, sino como a lo que se remonta todo nuestro linaje, como hemos leído en Hechos 17. Ahora, de Dios creador se nos dicen algunas cosas muy interesantes en las Escrituras. Vamos a ver una, o vamos a verla, mejor dicho, en un texto donde se muestra muy claramente. Vamos al comienzo del Evangelio de Juan. En Juan 1, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. En el principio era el verbo, un texto muy conocido, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo, del verbo. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él.
y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Así que lo que nos está diciendo aquí este texto es que sabemos Dios es el creador, pero particularmente, ¿quién estaba haciendo la labor de creación? El verbo, era Jesús, era Jesús. Esto la Biblia nos lo dice en numerosas partes. Vamos a ver otra más donde nos da una información complementaria. Vamos a Hebreos, capítulo 1, también al comienzo del del libro de Hebreos, como antes leíamos el comienzo de Juan. En Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y dice ahora, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Así que a Jesús, al Hijo, se le presenta como autor, como creador, no solo de este planeta, no solo de la raza humana, sino del universo, de toda la creación. Efectivamente, el creador es Dios, pero de manera particular, quien estaba haciendo la obra de creación era el Hijo, el Hijo. Y en Hechos 3:15 de nuevo, hablando, creo que es el apóstol Pedro, se le presenta como el autor de la vida. ¿Recordáis ese texto? Vamos a leerlo un momento. En Hechos 3:15, en Hechos 3:15 dice, y matasteis, está hablando es Pedro, allí a muchedumbre que poco antes le habían matado, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Dice, y matasteis al autor de la vida. La Biblia presenta a Jesús como el autor de la vida. Así que ese que estaba allí en el comienzo de la genealogía de Adán y de todos nosotros era Jesús, era el Hijo, era Dios el Hijo. Vamos a ver una información también complementaria de esto. Vamos ahora a Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Efesios 3, a partir del versículo 14 dice, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre. Mi texto dice esto, ya que acaba, pone una coma. Realmente esta Biblia no está sacada del Textus Receptus, yo la utilizo porque es la que utilizo desde el principio que yo empecé a leer la Biblia, donde tengo mis notas y donde yo me aclaro. Pero este texto está recortado. Lo que dicen vuestras Biblias, en la mayoría de vuestras Biblias, estoy seguro es, por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Vale. Dice de nuestro Señor Jesucristo, coma, y ahora habla algo de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Así que lo que nos está diciendo es que toda la familia, toda la creación, toma nombre ¿de quién? De Jesús, porque nuestro linaje se remonta a Él. Fijaos que esto es lo mismo que pasa a nuestro nivel, ¿verdad? Nosotros tomamos nombre de nuestro padre, ¿verdad? Alguien podría decir, no, tomamos apellido. Bueno, pero se refiere a eso. Se refiere a eso. De hecho, en alguna lengua, como la francesa, apellido se dice nombre. ¿Eh? En francés apellido se dice nom. Así que toma nombre toda la creación, los cielos y la tierra, toma nombre de del Hijo, del Hijo, del Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como linaje de Él. Vamos a verlo, y perdonad la insistencia, pero es un punto muy importante. Vamos a verlo en otro texto, que nos va mostrando más. Apocalipsis 22, versículo 16, dice, uno de los últimos textos de la Biblia, donde en él el apóstol Juan nos da una información que es muy importante y parece que prácticamente quiere cerrar la Biblia con ella. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí el que está hablando es Jesús, ¿verdad? Dice yo Jesús y dice que yo soy la raíz y el linaje de David, ¿verdad?
¿Por qué es la raíz y el linaje de David? Porque es el ascendente primero, ¿verdad? Si tiramos de la genealogía inversa de David, llegaríamos a un versículo, a un texto como Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pero a la vez, Jesucristo aparece en la descendencia de David, es implantado dentro de la descendencia de David, ¿verdad? Es muy interesante esto, ¿verdad? Es la raíz y el linaje de David. Y si la Biblia dice esto aquí es porque es sumamente importante reconocerle en ambos sitios, ¿verdad? En un momento dado, Jesucristo, hablando a los discípulos, les planteaba cómo es que David, siendo que Jesús sería, siendo que el Mesías era su linaje, le llamaba también Señor, ¿verdad? Apelaba también a esto. Vamos a ir a otro texto donde se le presenta también como raíz a Jesús. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en esta ocasión, en Isaías 11:10. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel día, está hablando del tiempo final, que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí y que estará en pie como una bandera para los pueblos y su morada será gloriosa. ¿De quién está hablando ahí de nuevo? Está hablando de Jesús, ¿verdad? En el fin de los tiempos la gente le buscará. Pero ¿cómo le presenta ahí? Como la raíz de Isaí. Isaí, recordáis que era el padre de David, así que es equivalente a decir la raíz de David, la raíz de Isaí. De nuevo se presenta aquí a Jesucristo como el antecedente final de todo el linaje humano, como también leíamos en Hechos 17 cuando Pablo hablaba en el Areópago. Así que, por resumir lo que hemos hablado hasta ahora, la Biblia establece una especial relación de identificación entre descendiente y ascendiente, de tal manera que uno participa en la obra del otro, de alguna manera se identifican en la obra, y en el linaje del ser humano aparece en última instancia, como creador y como autor de la vida, también Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, dicho esto, sentadas estas bases, vamos a leer un texto que está en Apocalipsis de nuevo, en el versículo 8, un texto muy conocido. Bueno, no voy a leer el versículo entero, pero recordáis que en Apocalipsis 13:8 se habla de el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? Porque ese sacrificio del que estamos hablando ahora, ¿eh? Nosotros lo que tenemos entendido es que tuvo lugar ¿cuándo? Hace unos 2000 años, ¿verdad? En concreto en el año 31 de nuestra era, ¿verdad? Ahí es cuando Cristo fue colgado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos dice que, que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Una cosa importante es que aquí la palabra mundo en griego es la palabra cosmos, con K, bueno, con la letra griega que equivaldría a nuestra K, ¿verdad? No está hablando del mundo, de la Tierra, está hablando antes de la creación de todo, antes de la creación de ese universo, que es precisamente del que Hebreos 1:2 presenta como autor a la segunda persona de la divinidad. Así que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere eso decir realmente? ¿Eso es una contradicción con el hecho de que murió en el año 31? Bueno, yo creo que todos sabéis la respuesta, pero vamos a leer un texto que nos lo aclara, que está en Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dice ahí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, la misma palabra, es la palabra cosmos, se refiere al universo entero, no solo a este planeta, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Así que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué momento está hablando? Está hablando de un momento donde padre e hijo establecen el pacto eterno. Y ambos establecen el compromiso de que en el caso de que hubiese una caída de algunas de sus criaturas, él haría lo que finalmente hizo, que sería hacerse una de esas criaturas, introducirse en el linaje, como hijo de David, y hacer lo que él hizo, muriendo en la cruz
por los pecados de toda la humanidad. Él fue destinado, pero se cumplió después. Ahora, cuando habla Dios, no es como cuando hablamos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nosotros los seres humanos hablamos y la verdad es que pocas veces cumplimos, ¿verdad? Realmente luego los hechos van por otros lados, buscamos excusas. Dios, cuando dice que algo va a suceder hasta tal punto que la Biblia nos dice que es como si hubiese sucedido ya, ¿verdad? Por eso dice Apocalipsis 13:8 que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 4:17 nos dice algo de esto. Y esto es muy importante para entender el mensaje entero de la Biblia. Romanos 4:17. Romanos 4:17 nos dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Ahí está hablando de Abraham, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Es decir, Dios habla de las cosas que no existen como si existieran. ¿Por qué? Porque él una vez que ha hablado, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es importante que entendamos esto para evitar cualquier idea dispensacionalista del Evangelio. Como sabéis, la mayoría del mundo cristiano piensa que Dios ha tenido dos maneras de salvar. Una está Cristo y luego una vez que Cristo ha hecho su sacrificio, otra, por la gracia de Cristo. Pero no, realmente el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y la gracia afecta a todos los seres humanos que han vivido en este planeta, empezando por Adán, que no murió el mismo día que cometió el pecado comiendo del árbol, porque la gracia de Cristo estaba ya preparada para él. Ahora, si el Cordero a todos los efectos fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, en aquel momento nosotros no estábamos aquí, no estaban nuestros padres, no estaban nuestros abuelos, no estaba ningún ser humano, tampoco estaban Adán y Eva. Fijaros cómo nos presenta esa identificación en la relación de filiación de las Escrituras. De alguna manera toda la raza humana estaba en Cristo ahí cuando estaba estableciendo ese compromiso. Él como creador, como autor de la vida y como ascendiente final de todo el linaje de los hombres, estaba inmolándose y estaba inmolando a toda la raza humana con él. Solo en la virtud de creador y de antecedente de toda la raza humana, él podía hacer el sacrificio por ellos. Fijaros que la Biblia no habla de una conmutación de penas. Eso es una cosa que hay veces que incorporamos nosotros en nuestro lenguaje. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 5:14, dice algo tan taxativo como esto. 2 de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, considerando esto, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Ahí no dice que la pena fue conmutada, ahí dice que todos murieron. Todos murieron. Ahora, ¿qué todos es ese? Es toda la raza humana. Veíamos que Pablo, cuando hablaba en el Areópago, decía que todos, incluyendo aquellos, los paganos que le estaban escuchando, eran linaje de los hombres. Todos ellos también murieron con Cristo. La justicia queda satisfecha para toda la raza humana por el sacrificio de Cristo, como antecedente, como ascendiente de toda la raza humana. Quiero leer sobre esto un texto muy interesante que encontré en el Espíritu de Profecía, hablando de esto, de la raza de los hombres como linaje de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 25, fijaos lo que dice. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos. Aquí ella está dibujando de alguna manera, ¿verdad? Presentando la teoría de qué? De la evolución, ¿verdad? Donde dice que nosotros en última instancia descendemos de unos moluscos que van cobrando vida, ¿verdad? Y que por un larguísimo de milenios de evolución acaban desarrollándose en seres humanos, ¿verdad? Pues ella dice, no, no, la genealogía de nuestro linaje, de los seres humanos, no se remonta a eso, dice, sino al gran creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios. Lucas 3:38. Así que ella nos confirma que
aunque la segunda persona de la divinidad creó a Adán del polvo, realmente se le puede considerar a él y a todos nosotros, a todos los descendientes de Adán, como linaje de Dios, como linaje de la segunda persona de la divinidad. Fijaos que este texto lo que nos dice es que no somos linaje de cuadrúpedos, de moluscos, ¿verdad? Fijaos cómo, de qué manera más sutil Satanás intenta de muchas maneras desvirtuar el Evangelio. Y una de ellas es también con la evolución. La evolución se carga todo esto. Dejamos de ser linaje de Dios. De tal manera que el sacrificio de Cristo realmente no puede contar para nosotros. No puede contar para nosotros. Deja de ser realmente nuestro ascendiente y nuestro creador. Y es muy importante también entendiendo esto, que el sacrificio de Cristo es para toda la raza de los hombres. Cuando en 2 de Corintios 5:14 dice que todos murieron, y en otros textos parecidos, sobre todo en la carta de los Efesios, ha sido un debate teológico durante siglos y siglos a quién afecta, a quién representa ese pronombre todos. Entonces ha habido un gran debate, ¿verdad? Calvino, por ejemplo, dijo que eso afectaba a unos cuantos que estaban siendo predestinados por Dios, ¿verdad? Porque el propio Pablo en Efesios habla de nos predestinó. Y ese pronombre nos, pues Calvino decía que se estaba refiriendo a unos cuantos elegidos, por así de manera, por Dios. Luego ha habido otras vertientes, ¿no? Pero la verdad es que el no se refiere a toda la raza humana. Y el todos de 2 de Corintios 5:14 se refiere a toda la raza humana. Cristo estaba siendo inmolado desde antes de la fundación del mundo, cuando adquirió el compromiso allí, cuando se estaba fundamentando aquel pacto eterno, estaba muriendo por toda la raza humana. Los pecados de toda la humanidad el castigo fue satisfecho en la persona de Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo estaba planificando, estaba pactando todo este pacto eterno con su Padre allí antes de la fundación del mundo, no solo se estaba proyectando su muerte, el Evangelio contiene más cosas. Hay muchos cristianos que quieren limitar el Evangelio a que Cristo pagó por nuestros pecados y ya está, pero realmente hay mucho más. Vamos a verlo, por ejemplo, en Hebreos 4:3. En Hebreos 4:3 dice lo siguiente: pero los que hemos creído, si entramos en el reposo, como él ha dicho, como juró, en mi ira jamás entrarán en mi reposo. Dice, aunque sus obras, está refiriéndose a las de Dios, a las de Cristo, quedaron terminadas desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo, antes de la fundación del mundo. Y ese mundo es cosmos, es antes de la creación de todo. Pero fijaros que está diciendo todas sus obras. Quedaron ya hechas entonces, todas. No solo el acto de inmolación, no solo el compromiso de Cristo a morir por la raza humana, dice todas sus obras. ¿De qué obras más está hablando? Bueno, pues vamos a verlas en Efesios. Realmente todo el camino que ha de recorrer el creyente para su salvación es un camino que ha sido ya recorrido por nuestro ascendente, por Cristo, antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 leemos lo siguiente: Asimismo, nos escogió, fijaos de nuevo el pronombre nos, ese pronombre por el que se han estado peleando los teólogos durante siglos, diciendo a quién afecta. Muchos pensando que no, que solo aplica a unos pocos. Otros diciendo no, realmente aplica a todos, pero Cristo es una cosa que deja en provisión y te la da cuando crees. No, no dice eso la Biblia, no dice eso. Dice, asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que antes de la fundación del mundo, Cristo ya se comprometió, y cuando Dios, cuando la divinidad se compromete, es como que quedará hecho para que todos fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
Saltando al capítulo 2, dice, a partir del versículo 4, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, de nuevo el pronombre nos, a quien afecta, afecta a toda la raza humana, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Fijaos que todo esto además lo dice en tiempo pasado. Esto es algo que quedó hecho antes de la fundación del mundo. Nosotros, como antes comentábamos, por la fe, empezamos a contemplar lo que Cristo ha hecho por nosotros, empezamos a ver el sacrificio de Cristo comprometido desde antes de la fundación del mundo, con consecuencias eternas para Él, con consecuencias eternas para Él. Cristo no vino simplemente a pasar 33 años muy malos aquí en la tierra, con su cenit al final en la cruz del Calvario. No, no, las consecuencias de todo esto para Cristo son eternas. Ha hecho un sacrificio con consecuencias para Él para toda la eternidad. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros tenemos la vida de este mundo porque no morimos al cometer nuestros pecados. Por la gracia, porque Cristo pagó por nuestros pecados, como ascendiente de todo el linaje humano, es que nosotros tenemos vida en Cristo. Dice, y juntamente con Cristo nos resucitó. Cristo resucitó y con él estaba llevando a toda la raza humana. Luego veremos por qué no todos estarán en la resurrección. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y en el versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, de nuevo de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Fijaos que todo el plan quedó hecho. Leíamos antes en Hebreos 4:3 que todas sus obras fueron ya hechas antes de la fundación del mundo. Acompañadme un momento a Romanos 5:18. Romanos 5:18 es uno de los versículos en los que se podría concentrar en un solo texto, en un solo versículo, el Evangelio. Dice, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, ese es Adán. Su ofensa alcanzó a todos los hombres para condenación. El resto de los hombres no habían nacido, estaban en Adán. Y al Adán pecar, eso tuvo consecuencias para todos los que estaban en su linaje. Dice, así también la justicia realizada por uno, Cristo, alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Fijaros que el mismo hecho, la misma razón por la que la falta de Adán afectó en condenación a todos los hombres, la misma razón es por la que la justicia de uno afecta a toda la raza humana. Por eso luego Pablo, justo después y en otros sitios en la carta a los romanos, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es verdad, Adán hizo eso, tuvo consecuencias para la raza, pero hay algo que tuvo más poder. Abundó lo de Adán, sobreabundó lo de Cristo. Sobreabundó lo de Cristo. Ahora, ¿cómo es que si todas estas obras fueron hechas desde antes de la fundación del mundo, incluyendo la intención de Cristo de resucitar, de ascender a los lugares celestiales como un hombre que fue para todos los hombres, ¿por qué no todos estarán allí? Bueno, pues lo podemos ver en muchos sitios en las Escrituras, pero vamos a verlo. Y esto es importante que lo recalque porque alguien al escuchar esto puede decir que estamos hablando de universalismo y estamos hablando de que todos estarán en el cielo, ¿no? Lamentablemente no será así, pero no será por falta en lo que ha hecho Cristo por la raza humana. Será por esto que leemos en Gálatas 4, versículo 4, a partir del 4 vamos a leer. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, Dios, por definición, por su propio carácter de amor, no fuerza a nadie, no obliga a nadie. Y Dios espera que por la fe aceptemos, recibamos esa adopción de hijos. Fijaros que en un proceso, en la adopción, entiendo que no, porque a veces se adoptan niños muy pequeños, pero por ejemplo, en un caso muy claro, en los testamentos, la herencia, la herencia queda fijada por el testador.
y queda fijado también el beneficiario. Pero en el momento de ejecutar el testamento, el beneficiario tiene la potestad de aceptar el testamento o rechazar, o rechazar. No se obliga a nadie. De la misma manera, nosotros tenemos la potestad de recibir o no recibir. Y a continuación dice, y por cuanto sois hijos, es decir, el que ha recibido, dice, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ahí Cristo nos envía su Santo Espíritu de una manera especial para que clamemos Abba Padre y para que entremos en un proceso de relación con Él, para que así a partir de ahí empecemos a ver todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y ahí podamos ir reflejando toda su gloria, como veíamos antes. Vamos a cerrar ya con un último texto que puede servir de gran corolario de lo que hemos estado viendo hoy, que está en Apocalipsis de nuevo, en Apocalipsis 5:5. Ahí nos encontramos con una escena solemne ante el trono de Dios, justo después de que el sacrificio de Cristo, ahí sí en el año 31, no cuando fue comprometido antes de la fundación del mundo, en el año 31, ha sido ya hecho en la tierra y ahí Cristo asciende al cielo y de repente se presenta. Y se nos dice en Apocalipsis 5:5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Dice, la raíz de David. La raíz de David está entre comas, es una aposición. Está aclarando quién es el león de la tribu de Judá. Es la raíz de David. Sabemos que el león de la tribu de Judá es Jesucristo, pero por si no quedara suficientemente claro, nos dice que es la raíz de David de la que antes se nos ha dicho en Apocalipsis 22:16 que es Jesucristo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ellos lloraban porque no había quien abriese los sellos, pero finalmente hay uno que los puede abrir. ¿Quién? La raíz de David. Y es importante que incorpore aquí esta característica especial de Jesucristo. Es la raíz de David, como ascendiente de todo el linaje humano y como quien ha vencido. Y su victoria es nuestra, porque Él la comprometió desde antes de la fundación del mundo. Fijaos, empezando, yendo al versículo con el que empezábamos, Génesis 22:18, donde Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición que le promete es esa justicia de Cristo, de ese Cristo que ha vencido y es para todas las naciones de la tierra. Aquí le dice lo mismo porque el que ha vencido es la raíz de David y la victoria se perpetró, se comprometió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues esto era de lo que os quería hablar hoy. Eh, la próxima vez que tenga la ocasión de estar en el púlpito, si es que así el Señor lo permite, querría hablaros de las consecuencias eternas que ha tenido para Cristo, antes os he comentado algo de ello, eh, haciendo todo ese sacrificio por toda la humanidad. Las consecuencias no se limitan a 33 años de vida en esta tierra, son consecuencias eternas, es un sacrificio eterno, es un sacrificio inconmensurable el que la segunda persona de la divinidad ha incurrido por amor a toda la raza humana. Que Dios os bendiga.